Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase más del curso de TypeScript y Node.js en Codeler. Mi nombre es Rodrigo Ríos. Vamos a empezar con autenticación de usuario. ¿Sí? En realidad, esta clase va a ser y va a abarcar mucho más que eso, ¿sí? Autenticación y autorización de usuario. Vamos a ver hashing de password, vamos a ver cómo crear query builders, vamos a ver, bueno, autenticación de usuario de manera local y con JSON Web Tokens y cómo autorizar, ¿sí? Rutas dependiendo de roles, que eso es lo más importante. Seguramente la clase va a estar dividida en varias partes, pero bueno, más que nada no se preocupen, no se alteren, ¿sí? No es que quiero hacer la clase más larga ni el curso más largo dividiendo tantas clases, sino lo que quiero es organizarlo de la mejor manera para que todos podamos aprender de una manera bastante optimizada y bastante ordenada, ¿no? Muy bien, en esta clase especial vamos a estar, vamos a estar trabajando con el hashing de password, vamos a estar creando un query builder. Específicamente lo vamos a estar creando porque nosotros vamos a tener globalmente en nuestra entidad un campo que vamos a eliminar, que vamos a sacar, ¿sí? O sea, va a estar creado 100% completo en nuestra base de datos, pero cuando nosotros hagamos una petición y le pidamos en el Postman, por ejemplo, que me traiga un usuario, van a estar todos los datos menos uno que va a ser password, ¿sí? O sea, yo quiero que password no aparezcan cada vez que yo hago un get a un usuario, ¿sí? Esto es por una cuestión de seguridad, ¿sí? O sea, además de que no va a existir el password, además de eso, el password va a estar hasheado, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de hablar, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, vamos al costado acá, y vamos a comentarles eso que yo vamos a hablar bien de esto que les estoy comentando, ¿no? Voy a pasar a Git Bash. Y si se fijan bien, yo acá tengo mi entidad de usuario, el cual tiene todos los campos, sus relaciones, y justamente en la parte de password yo tengo un select false. Esto estaba hace rato ya, esto ya hacía tiempo que yo lo había agregado, pero nunca me lo había puesto a explicar. O sea, la idea es que el select false me permite justamente eso, ¿no? No seleccionarlo. O sea, que cada vez que yo obtenga un usuario o una lista de usuarios, no va a existir en ningún momento el password. Esto está bueno porque me permite segurizarlo de alguna manera, pero cuando yo necesite llamar al usuario para hacer una comprobación del password justamente, para hacer la autenticación, tampoco va a existir. O sea, tampoco lo voy a poder obtener. Y voy a tener un problema porque directamente no voy a poder hacer nunca la autenticación de usuario. Entonces ahí es donde nosotros podemos crear un query builder, que sí que nos facilita TypeORM, con funciones, que es como una especie de query típico, el cual me permite hacer configuraciones más custom, digamos. No es como un find o un find one, que ya vienen configurados y adaptados específicamente para algo en específico, sino que me permite hacer algo más custom. Entonces, voy a abrir mi user service, voy a acomodar un poquito acá la pantalla, estamos, y si se fijan bien, primero vamos a empezar modificando el create user, ¿sí? Que es donde nosotros solamente tenemos una función que me permite guardar lo que mandamos por body, nada más. Acá yo necesito hacer una cosita, necesito instalar una dependencia que se llama bcrypt, ¿sí? Que les recomiendo instalarlo, ¿sí? Yo se los voy a escribir por acá, o sea, necesito instalar dos cosas. Primero que nada, bcrypt, ¿sí? Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, de esta manera, y después tiene que hacer un npm i-d mayúscula @types /bcrypt, que esto me va a permitir traer todo el tipado, ¿sí? de bcrypt. Bueno, acá ya lo estoy instalando sin querer, pero ya lo tengo instalado, ¿sí? Ok, una vez ya teniendo esta librería a disposición, lo que vamos a hacer es importarla de la siguiente manera. Bcrypt, ¿sí? Bcrypt, perdón si estoy un poquito trabado. Bcrypt, ahí estamos. From bcrypt, perfecto. Lo copio y lo voy a pegar. En realidad lo voy a usar después en algún momento. Lo dejo copiado. Lo primero que tengo que hacer es crear una constante, ¿sí? Que se va a llamar new user. Yo esto lo voy a dejar porque sí o sí va a tener que terminar de esta manera para poder guardar un usuario. Pero bueno, new user sí va a traer el body, lo va a guardar en memoria, así como yo expliqué creo en una clase pasada. Yo necesito crear un objeto que no se guarde directamente en la base de datos, sino que se guarde como una especie de memoria, digamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esto que está entre paréntesis y voy a llamar al método create, ¿sí?
y el create sí le voy a pasar el body. Y la idea es que después, con varias modificaciones que hagamos, lo que se guarde realmente en la base de datos sea el new user. Pero antes de todo esto, entre medio, tenemos que hacer varias modificaciones. Lo segundo que voy a hacer es crear una nueva constante que se va a llamar hash, ¿sí? Que solamente va a tener el password que nosotros le pasamos por body hasheado, ¿sí? Con varios símbolos. Para eso ya vamos a usar bcrypt, ¿sí? Pero bcrypt lo tengo que llamar de manera sincrónica, o sea que tengo que hacer await, ¿sí? Await bcrypt punto, y acá vamos a llamar al método hash, el cual me va a permitir hashear la contraseña con dos parámetros. Primero, el new user, llamando al password, ¿sí? Lo que yo traigo por ese body, ¿sí? El password que traigo por ese body, y un salt, que es un número que me permite a mí segurizar más todavía digamos, el hashing, ¿no? O sea, cuanto más alto sea el número, más largo va a ser el hashing que va a tener, ¿sí? Entonces, lo recomendado y el base sería 10, ¿sí? Ya tenemos dentro de esa constante guardado en memoria un valor que son símbolos, ¿sí? Ahora yo necesito pasárselo, eso sí o sí, porque solamente tengo una variable que tiene un valor, nada más, pero necesito pasárselo dentro del objeto que estamos guardando. Entonces, lo que yo voy a hacer es llamar al new user.password, nuevamente, e igualarlo a hash, ¿sí? Muy bien. Una vez tenido eso, ya está. No tenemos que hacer otra cosa. Ya una vez que creemos un usuario, ya el password va a estar totalmente hasheado. Pero como yo les comenté, en mi entidad yo tengo configurado para que el password no exista nunca en cada petición. Tengo que crear después métodos, que es lo que vamos a hacer ahora, que van a ser queries que me van a permitir ingresar a la entidad y obtener el valor que por defecto me lo está eliminando, ¿sí? Entonces yo voy a crear dos funciones, ¿sí? Dos funciones no porque necesite crear dos funciones, sino porque yo voy a después hacer la parte de comparación de password para hacer la autenticación de usuario con dos valores, con el username y con el email, ¿sí? Generalmente cuando, no sé, entran a GitHub, a Facebook o en cualquier plataforma virtual donde ustedes se tienen que loguear, muy probable se puedan loguear no solamente pasando el email, sino el username. O sea, sería la mejor manera, ¿no? Por una cuestión tenés un username, pero también por una cuestión tenés un email. Tendrías que poder validar y autenticarte con esos dos datos. Entonces yo quiero que mi aplicación también tenga esa funcionalidad. Entonces, voy a crear dos funciones, ¿sí? Que va a ser primero find user by email, el cual por dentro va a recibir un email y va a ser una promise de un user entity o nulo. Esto es porque, como si ustedes ya lo vieron acá en la parte de arriba cuando vimos relaciones, tenemos que crear un query builder. Y el query builder puede obtener y traer un dato de una entidad o puede ser nulo, ¿sí? Obviamente esto después lo podemos manejar en los controladores, pero sí o sí por el servicio va a responder o un dato o nulo, ¿sí? Por eso necesita tener la promise, necesita ser de esta manera. Yo esto lo voy a copiar, ¿sí? Abajo y le voy a decir by username, ¿sí? Username. Y acá va a recibir el username, ¿sí? Empecemos por el email, ¿sí? Yo tengo que retornar, tal cual lo hace acá arriba, ¿sí? Y crear un query builder. Empecemos creando un query builder. Yo voy a bajar abajo. Mejor vamos a acomodarnos un poquito. Sí, ahí está. Create query builder, el cual le vamos a poner user también. Abajo vamos a empezar a llamar a los métodos que necesitamos. Acá yo quiero obtener el password como les comenté, ¿sí? Como no está dentro de la petición global, yo quiero obtenerlo, porque lo necesito sí o sí para hacer después la comprobación y comparación de las contraseñas. Entonces yo voy a poner add select, ¿sí? Y el add select funciona de la siguiente manera, ¿sí? Yo le paso el alias que le puse, que es user, ¿sí? El alias del query builder, y acá le tengo que poner punto como si fuese un objeto, tal cual, literalmente. Punto password, ¿sí? O sea, acá lo que me va a decir es, bueno, estoy añadiendo un selector que me va a obtener el password de la entidad. O sea, en la entidad existe el password, nada más que yo lo estoy eliminando en las peticiones, ¿sí? En las respuestas finales. Vamos abajo nuevamente
Ahora vamos a crear el where, ¿sí? Que va a ser el condicional, ¿sí? Que vamos a obtener, o sea, el where con algo, que va a ser el email, ¿sí? O sea, sí o sí tráeme todos los datos del email tal. Y por último tenemos que cerrar digamos, este query builder con el argumento de que si queremos obtener muchos valores, que va a ser un array, o solamente uno específico, que va a ser un objeto literal. Entonces le vamos a decir get one porque queremos un objeto solo y no queremos recorrer nada, ¿sí? Ahora, teniendo esto, yo lo voy a copiar. Voy a hacer lo mismo en este lado, lo voy a pegar y lo único que voy a cambiar acá es username, ¿sí? O sea que ya tengo una query específica para obtener un usuario por un email y por el username, ¿sí? Ok, perfecto. Una vez tenido esto, ya tendríamos todo lo necesario en nuestro servicio de usuario para poder comenzar con la parte de autenticación de usuarios, ¿sí? Vamos a cortar este capítulo acá, la primera parte la vamos a dejar acá, para después ya empezar específicamente a concentrarnos, ¿sí? En la parte de Passport, ¿sí? Que es la librería que vamos a usar para hacer la parte de validación, de autenticación y demás, junto con la parte local, digamos, con el usuario y contraseña, y con JSON Web Tokens. Esta clase termina acá, espero que les sea de mucha utilidad. ¿Sí? Espero que les haya gustado y espero que hayan entendido, ¿no? Cómo hackear el password, que es lo más importante también, las cuestiones de seguridad. Nos vemos en la próxima parte de esta clase para empezar con Passport, ¿sí? Donde vamos a hacer toda la parte de Passport local. Un abrazo grande a todos, nos estamos viendo.